Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento Cortés, San Pedro Sula. Sean bienvenidos. Estamos trabajando con la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección número 3, congruencia de triángulos. Ahora vamos con la sección número 3, demostraciones geométricas. Esto corresponde a la clase número 5, definición de términos geométricos. Se encuentra entre las páginas 75 y 76 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. Lo pueden descargar en la dirección que aparece en pantalla de Educatrachos. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy: cuaderno, lápiz, borrador. Objetivo de esta clase. Número 1. Definir los términos geométricos, hipótesis, conclusión, demostración o prueba. Número 2. Definir el método directo, sí, entonces, para la demostración en geometría. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? En ciertas construcciones de un mismo triángulo, se puede observar que hay dos triángulos que cumplen las condiciones dadas, pero no son congruentes. Es decir, diferente tamaño, aunque tengan la misma forma. Del ejemplo trabajado en la clase pasada, por supuesto, se sabe que cuando están dadas las medidas de dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos, hay casos en que se pueden producir dos triángulos no congruentes, un triángulo obtusángulo y un triángulo acutángulo. Puede ser dos triángulos acutángulos o dos obtusángulos. El caso lado-lado ángulo no comprendido se acostumbra llamarlo el caso ambiguo y por lo general no puede tomarse como un criterio de congruencia de triángulos. De aquí en adelante se focalizará en criterios de congruencia de triángulos, por lo que para referirnos a ellos se escribirá únicamente criterios de congruencia. También recordamos los tipos de triángulos según sus ángulos. El primero era el triángulo rectángulo que tenía dos ángulos agudos y un ángulo recto. Siguiente teníamos el acutángulo que tenía los tres ángulos agudos. Y por último el obtusángulo que tenía dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. Solución a la tarea anterior. La tarea anterior decía, el ejercicio 3.4, dibuja los triángulos ABC que cumplen con las condiciones medidas. Pedían que construyéramos el lado AB de 7 centímetros, un ángulo de 40 grados y otro lado de 5 centímetros. Eso se podía hacer con el ejemplo 3.5. Después de haber hecho todo el procedimiento, trazar la línea de 7 centímetros, el ángulo de 40 y se podían trazar dos medidas, dos líneas o dos lados de 5 centímetros. Miren, 2 de 5. Entonces, nos daba dos triángulos diferentes. Miren, nos da un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. ¿Eh? Ok. Entonces, y este se mira más grande que este. Aunque tengan estas medidas, pero se mira que este es más grande que este, por lo tanto no es congruente. ¿Sí? Entonces, se llega a la conclusión de que los dos triángulos no son congruentes. Términos geométricos, lo que vamos a definir en esta clase. La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. ¿Qué es proposición? Vamos a ver. Proposición es una oración o una expresión matemática que afirma o niega algo. De esta manera, una proposición tiene un valor de verdad que puede ser verdadera o falsa. Vamos a ver más adelante todo eso. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que de las hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de, inciso A, la figura. Ilustra la proposición que desea demostrar
y está construida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración. La figura puede ser un simbolismo, una idea, un diagrama, un dibujo o una figura geométrica propiamente dicha, que es el caso nuestro. Inciso B, la hipótesis. Es el supuesto que se acepta como cierto y que sirve de base para el razonamiento. Inciso C, el razonamiento. Es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que, en orden lógico, relacionan la hipótesis con la conclusión y permite la deducción de esta a partir de la hipótesis. Y por último, inciso D, la conclusión. Es la proposición deducida mediante el razonamiento. Entonces, aquí miramos en el diagrama un esquema complejo de cuando se piensa, se formula hipótesis, se prueba, se demuestra, etcétera, etcétera. Se llega a la conclusión, etcétera, ¿verdad? Esto vamos a hacer en esta clase. Independientemente del grado de dificultad que tenga la demostración de una proposición, siempre llevará al camino hipótesis-conclusión. Es también muy conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración con el objeto de tener claro el camino que a nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto, o sea, la hipótesis, con lo que deseamos demostrar la conclusión. Un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la forma, así como miramos, estos símbolos que están aquí, estos rectángulos así. Sí, que es la hipótesis, y entonces, ¿qué significa conclusión? Todo lo que vamos a escribir aquí adentro. Demostraciones geométricas. Vamos a trabajar todo lo que aprendimos, leímos, estudiamos anteriormente. Vamos a trabajarlo, a poner en práctica con el ejemplo 3.6, que dice, auxiliándose de la figura y dada la siguiente proposición, formúlese la hipótesis y la conclusión. Si el segmento AB y el segmento CD, esta figura por supuesto, se bisecan en el punto E, aquí segmento AB y el CD se bisecan aquí. Bisecar quiere decir partir en dos partes iguales. Demuestra que los segmentos AC y el BD son congruentes. Entonces, aquí tenemos el dibujo o la figura que vamos a utilizar. Entonces, miramos cómo mostramos la vez pasada en pantalla las dos partes, hipótesis y conclusión. Entonces, sí que la hipótesis, sí, el lado AB y el lado CD se bisecan en E, entonces la conclusión va. El lado AC y el lado BD son congruentes, pero entre este paso y este otro paso, aquí en medio, hay un montón de procedimientos que es la demostración, todo el proceso que vamos a hacer, lo que llamamos el PO. Vamos a ver, aquí tenemos el dibujo otra vez. Comencemos. Que el lado AB y CD se bisequen en E, significa que el punto E, este que está aquí, es el punto medio de AB y CD. Parten dos partes iguales, ambas líneas. Y también el punto medio de CD, del lado CD. Por lo anterior, la hipótesis y la conclusión pueden reescribirse de esta forma. Hipótesis, lado AB y lado CD se bisecan en E. Esto quiere decir, el lado EA, tenemos aquí EA, es congruente con el lado EB. Miren, este con este. Y el lado EC, que es aquí, EC, es congruente con el lado ED. Aquí tenemos ED. Entonces, tenemos marcado con el mismo símbolo. Este símbolo de acá con este símbolo de acá. O sea, que estos dos son congruentes y estos otros dos son congruentes. Conclusión. Entonces, el lado AC es congruente con el lado BD. A eso queremos llegar, pero para llegar a eso tuvimos que razonar y escribir todo esto que está aquí, conforme a la figura, tomando como muestra la figura. Conclusiones. ¿Qué aprendimos con todo esto? La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas.
El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que de la o las hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de figura, hipótesis, razonamiento y conclusión. Logro de objetivos. ¿Qué logramos con nuestros objetivos? El primero decía, definir los términos geométricos, hipótesis, conclusión y demostración a prueba. Número 2, definir el método directo. Sí, entonces, para la demostración en geometría. Eso lo trabajamos con el ejemplo 3.2 que acabamos de hacer. Por lo tanto, nuestros objetivos están logrados. Tarea en casa. Vamos a dejar una tarea, el ejercicio 3.5, que dice, auxiliándose de la figura, tenemos la figura esta, y dadas las siguientes proposiciones, formúlense la hipótesis de la conclusión. Vamos a ver, dos triángulos, ¿verdad? Si los tres lados de un triángulo, vamos a suponer que este es el ABC, son respectivamente congruentes con los tres lados del otro triángulo, este otro de acá, de F. Entonces, los dos triángulos son congruentes. Entonces, habría que, de toda esta oración que tenemos aquí, habría que entresacar entre ellas qué es la hipótesis y qué es la conclusión. Eso es lo que vamos a hacer de esta tarea. Se puede trabajar como el ejemplo 3.6 que acabamos de hacer. Mismo procedimiento, mismo todo. Pero la respuesta final la vamos a dar en la próxima clase. Gracias. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Correa. Que tenga un lindo y bendecido día. Nos vemos.